¿Alguna vez te pasó algo así? Deseaste algo y no conseguiste tenerlo. Al tiempo hablaste con alguien que sí tenía aquello que querías, que deseabas, y te dijo lo siguiente: ¿por qué no me lo pediste? Yo te lo hubiese dado. ¿Te ha pasado algo así? En esta serie llamada Pide un deseo, vamos a estar hablando acerca de esto de pedir. Quizás este tipo de cosas te han pasado en tu vida amorosa, en tu carrera, en tu trabajo, en la iglesia, te ha pasado con Dios. Quizás fue una cita, quizás fue un beso, lo anhelabas pero no lo pediste y sí estaba a disposición. Quizás fue un favor, quizás fue un aumento de sueldo, quizás fue un permiso para salir temprano en tu trabajo, quizás fueron vacaciones o pedir un día libre, quizás fue algo material que haya sido clave en tu vida pero no lo pediste, quizás fue dinero. Quizás fue que te suban una nota en un examen, quizás fue un trabajo, quizás fue pedir perdón. Cualquiera de estas cosas que hayan sido, probablemente no lo conseguiste porque no lo pediste. Y no es fácil hablar de pedir, se nos vuelve complicados. En nuestra cultura incluso se le ha dado una connotación negativa. Estamos como programados con la creencia de que pedir es algo malo, que es propio de aquellas personas que son mediocres y algo que caracteriza a personas abusivas. Sin embargo, pedir es algo bueno, pedir es algo sano. Recuerdo que cuando era niño mi mamá me decía: no pida, no le pidas la colación a los niños, no pida nada. Y crecemos con ese tipo de manera en que nos dicen esto no lo debe pedir. Y es cierto, a veces es desubicado pedir. Pero nuestras primeras enseñanzas acerca de pedir son radicales, son negativas y muy generales. Y llegamos a la conclusión de que pedir es algo malo, pedir es algo que está mal visto y no se debe pedir. Técnicamente hablando, y en el coaching, existe una rama que se llama la ontología del lenguaje y en las bases de la ontología hay algo que se les llama los actos lingüísticos, que estamos hablando de declaraciones, ofertas, promesas y pedidos. También existen otros dos que son los juicios y son las afirmaciones, pero vamos a hablar de estos cuatro. Con esto podemos darle una mirada positiva a esto de pedir. Estos cuatro actos lingüísticos, las declaraciones, las ofertas, las promesas y los pedidos, sirven para generar futuro, sirven para crear nuevas realidades. Y los otros dos en realidad sirven para describir la realidad. En cambio, los otros cuatro sirven para diseñar un futuro. Y esa es la idea. Y entonces, cuando hablamos de pedir, estamos hablando de futuro. Cuando hablamos de pedir, estamos creando futuro. Por lo tanto, es algo bueno. Cuando tú estás pidiendo, estás creando posibilidades en el futuro. Un pedido puede tener dos respuestas. Un sí y un no. Y ese es el problema, que cuando tú y yo pedimos algo, creemos que nos deben decir que sí a todo. Y que no está correcto que nos digan que no. Y si nos dicen que no, o sea, ahí la cosa se complica. Y eso no es así, eso es un error. Porque muchos no se atreven a pedir para que no les digan que no. ¿Alguna vez escuchaste algo como esto? No voy a pedir para que no me digan que no. Yo no voy a andar pidiendo, yo no voy a andar humillándome, yo mejor no le pido nada a nadie, yo me la arreglo solito porque yo vine solo al mundo y Y eso nos vuelve orgullosos. En realidad pedir es algo bueno. Pedir es muy parecido también el ejemplo que ocurre en cuanto a Dios y nuestra vida cristiana, porque te considere un cristiano o no te considere un cristiano, es probable que te haya pasado que
pediste algo a Dios, ya sea te atreviste a pedirlo y no lo recibiste, o a lo mejor no te atreviste, no quisiste hacerlo. Cualquiera sea de las dos, es probable que te hayas decepcionado con Dios porque sentiste que Dios no te escucha. Y muchas personas han decidido ser ateos porque sintieron que Dios no les escuchaba. Y ahí podemos ver, por ejemplo, hay dos versos que me llaman mucho la atención, que están en la Biblia y están en el Nuevo Testamento. Y uno de estos es, por ejemplo, el que da el hermano de Santiago, el hermano de Jesús, Santiago, quien escribió una carta llamada Santiago, en la cual podemos ver unos consejos sumamente prácticos. Y en el capítulo 4 él escribe lo siguiente acerca de esto de pedir. En Santiago 4:3 dice: piden y no reciben porque piden mal. Ya más adelante en la serie hablaremos un poco más de este versículo, pero piden mal. Y esto es lo que llama la atención. ¿Qué es pedir mal? ¿Qué es pedir mal? ¿A qué se refiere pedir mal? ¿Por qué no somos efectivos en cuanto a pedir? ¿Por qué parece que no me resulta esto de pedir? ¿Qué sería pedir bien? ¿Qué sería pedir efectivamente? Y mientras avanzamos durante esta serie, iremos viendo las respuestas a estas preguntas que nos puede ayudar mucho a cómo aprender a pedir. Y en esta serie veremos 5 razones por las cuales tú y yo fallamos en el momento de hacer un pedido. Así que los invito a ponerse los cinturones y disfrutar de estas 5 razones que estaremos viendo en esta serie. La primera la veremos hoy. La segunda será un pequeño mensaje durante la semana. La tercera la veremos el próximo domingo. La cuarta también será entre semanas. Y la quinta sería el tercer domingo de esta serie. Así que vamos a hablar de esto y hablaremos de los pedidos. Y antes de hablar de estas 5 razones las cuales nos impiden hacer buenos pedidos, quiero comentarles algo acerca de que muchos especialistas afirman que nuestro mundo está tan globalizado que estamos en una era donde las relaciones cada día van creciendo más, el mundo cada vez se va conectando y muchas organizaciones comienzan a fusionarse y a sumar fuerzas. Y dentro de ese contexto, ¿qué pasa? Que también existe algo que se le llama la era del acceso. ¿Qué es la era del acceso? La era del acceso habla acerca de que hoy día tú no necesitas ser propietario para poder tener acceso a ciertas cosas, como por ejemplo, cada uno de nosotros probablemente tiene una cuenta de Gmail o una cuenta de Facebook, de un correo, y resulta que, y aquí si pedimos levantar la mano y tú estás ahí mirando esta pantalla y tú dices, sí, yo tengo una cuenta de Gmail y tiene un correo personal de Gmail, pero creo que ninguno de los que estamos acá se llama Larry Page, que es el dueño de Google, quien sería dueño de la cuenta en realidad. Así que tú no eres propietario de la cuenta, no eres dueño, sin embargo tienes acceso a un correo personal. Y asimismo y de esta misma manera ocurre, por ejemplo, con Facebook o con las redes sociales, Instagram o las que uses. También ocurre con mi departamento. Yo tengo acceso a mi departamento, yo todavía no soy el dueño, el banco todavía es el dueño, pero yo ya tengo acceso a mi departamento y por supuesto está mi nombre. Netflix también, tu cuenta de Netflix. Ahora también están estos servicios de bicicleta o de carros que no tiene que ser tuyo, o de autos, no tiene que ser tuyo, pero tú puedes tener acceso a ese auto. También ocurre con tu celular, probablemente es arrendado y tú lo puedes usar y en 18 meses más va a ser tuyo, pero tú tienes acceso y es tu teléfono personal. Así que de la misma manera como tú y yo tenemos estos accesos en esta era del acceso, es como en tu entorno están aquellas cosas disponibles para pedir. El problema es que aún no lo sabemos. El problema es que
aún así, sabiéndolo, no nos atrevemos. Piensen un ejemplo de un muchacho que está enamorado de una chica y no se atreve a invitarla a salir, no se atreve a invitarla al baile. Ella se siente ignorada por este muchacho y este no la invita, por lo tanto viene otro que sí se atreve y la invita a salir. Ella, por resignación, acepta salir con el muchacho y quizás tú estés diciendo, bueno, a mí me pasó algo parecido. Quizás tú eras la chica, quizás eras el muchacho atemorizado, quizás eras el galán que sí se atrevió. Estas son las cosas que nos pasan y fallamos a la hora de pedir. Y dado esto, estas son las 5 barreras o las 5 cosas que nos impiden pedir bien. La primera es ignorancia, que es la que veremos hoy. La segunda es creencias limitantes. La tercera es orgullo. La cuarta es baja autoestima. Y por último, en la quinta, estaremos viendo el temor. Así que el punto que veremos hoy es ignorancia. Y es una de las limitantes o barreras porque no sabemos lo que necesitamos. No pedimos porque no sabemos lo que necesitamos. Y esto es muy importante. Hace años trabajé en una organización, una fundación en la cual ayudaba a juntar dinero para niños con escasos recursos y teníamos un evento y de hecho habían llegado varias personas de la farándula, de la política, incluso habíamos conseguido que llegaran personas y recuerdo que nos pusimos de acuerdo en ser claros en qué vamos a pedir en esta junta con el propósito de juntar dinero, cosas para niños necesitados. Así que en ese momento no teníamos muy claro qué pedir. La verdad es que nos juntamos en esa reunión y decíamos, bueno, lo que venga nos sirve. Pero llegó un momento que dijimos, ok, seamos productivos, o sea, pongamos un monto y pusimos una meta con el propósito de que los invitados sepan qué es lo que se necesitaba. Y era muy interesante porque al principio lo que sirva, pero después de poner la meta dijimos, ok, esto es lo que vamos a salir a buscar. Resulta que logramos llegar a la meta que le habíamos puesto, pero bien arriba. Y llegamos a la meta y luego nos preguntábamos cuando terminamos esto, decíamos, qué importante fue habernos puesto la meta. ¿Qué hubiese pasado si no hubiésemos puesto la meta y si simplemente hubiésemos estado dispuestos a recibir lo que llegara? Entonces, aquí es donde nosotros debemos preguntarnos. Y te pregunto, ¿tienes claro cuáles son tus metas? ¿Tienes claro qué es lo que pedirías? ¿Qué pasa si viniese un hombre como Farcas, un hombre millonario, alguien que esté dispuesto a ayudarte? O si nos ponemos un poco más enfocado en lo que es la serie de pedir un deseo y hubiese un genio, alguien que te diga, mira, pide tus 3 deseos. ¿Sabes qué es lo que pedirías? ¿Sabrías qué pedirle? ¿O te podrías inventar en el momento? Nosotros como iglesia sí tenemos muy claro que si alguien nos dice, hey, ¿qué necesitan? Nosotros tenemos muy claro, de hecho estamos ahora justo en nuestro salón hablando y hay mucho trabajo que hacer. Entonces tenemos pero muy claro lo que pediríamos si alguien nos dice, ¿qué necesitas? Pero es muy importante que tú te hagas esta pregunta. ¿Qué es lo que necesito? Porque si yo ignoro lo que necesito, entonces voy a atemorizarme o no me voy a atrever ni siquiera a pedir a alguien. Los recursos persiguen las visiones. Cuando tú tienes una visión, los recursos van a perseguir esa visión. Entonces es muy importante esto. Así que vamos a ver algunos problemas del por qué la ignorancia es una barrera, es un impedimento para hacer pedidos. Y el primero que veremos es, ignoramos o desconocemos nuestras necesidades. Y ya le hablaba de esto. Acá en Chile hoy existe la posibilidad de poder retirar un 10% de los ahorros previsionales de nuestra AFP y poder sacar el 10% del dinero. Muchos lo demandaron, muchos lo pidieron y fue algo que
que bueno, para muchos por fin se dio una respuesta. Más allá de aquellos que solo pudieron pagar o están solamente usando ese dinero para pagar deudas, la mayoría, y es increíble verlo en las personas, la mayoría de las personas no sabe qué hacer con ese dinero que hoy tiene a disposición. Hay muchas personas que le preguntan, hey, si que no tuvo que pagar deudas, ¿qué vas a hacer con ese 10%? Mira, no sé. ¿Y por qué no lo saben? Porque no saben cuáles son las necesidades o no saben lo que necesitarían a futuro para un proyecto, para algo. Entonces, seguramente van a encontrar la manera de gastar el dinero. Eso no cabe duda. Sin embargo, hay muchos que no saben qué hacer con él. Pero piensen, ¿cuánta gente ha dicho, ay, si yo tuviese una platita ahí guardada, ahorrar, no sabes lo que haría? Y tú les puedes preguntar, ¿y qué harías? No, y empiezan a inventar, pero en realidad no saben qué es lo que quieren. Y eso es un impedimento. Ignorar tus necesidades, incluso para proyectos, para nuevas cosas, va a ser un impedimento a la hora de pedir. Otra de las cosas que, y es interesante mostrarlo, ojo que cuando hablamos de esto no estamos hablando solo de dinero, justo este es un ejemplo de dinero, pero cuando hablamos de pedir no solo tiene que ver con dinero. Otra de las cosas que nos pasa es que ignoramos a quién presentar nuestras necesidades. No sabemos a quién pedirle, a quién le presento estas necesidades, a quién voy, a quién acudo. Otra cosa ocurre es que, y en ese contexto, ¿qué decimos? Si yo conociera mi necesidad, también voy a saber a quién pedir esa necesidad. Otra de las cosas es ignoramos cuándo pedir. ¿Cuándo pedir? ¿Cuándo pido? ¿Cuándo pido? ¿Cuándo pedir? Muchos piden, pero cuando ya es muy tarde. Es increíble ver matrimonios que piden ayuda cuando ya se odian más de lo que se aman. Llegan tarde. Piden, pero piden tarde. Piden cuando ya la cosa está hecha un desastre. Entonces, es muy importante saber cuándo pedir y no caer en esa ignorancia. Ignoramos también por cuánto tiempo pedir. ¿Por cuánto tiempo? Y esto es muy interesante porque acá es donde sentimos el abuso. ¿Cuánto tiempo puedo pedir algo sin pasarnos al lado del abuso? ¿Cuánto tiempo es prudente o cuándo puede ser dañino para la relación? Hay un proverbio que dice, que tiene que ver con esto, dice, el Proverbio 25:17 dice, no frecuentes la casa de tu amigo, no sea que lo fastidies y llegue a aborrecerte. Entonces, si tú quizás abusas de un pedido, abusas de alguien que le estás constantemente pidiendo, puede ocurrir esto, que termines fastidiándolo y la verdad es que ya no quiero ayudarte y termine dañando la relación. Un acceso que tenías hoy día puede dañarse quizá por el abuso. Así que también es importante saber por cuánto tiempo pedir. Y esto es muy interesante porque si comenzamos a aprender esto, vamos a saber cómo tener un acceso, saber qué es lo que necesito pedir. ¿Qué es lo que les recomiendo? Y de pronto es bueno hacer una lista de necesidades. Aprender, instruirnos en esta área para saber qué pedir y no caer en la ignorancia. Para que cuando tengan la oportunidad de pedir algo y piensen, no es solo dinero, poder hacerlo bien, saber a quién puedo pedirle, para qué me sirve, por cuánto tiempo es bueno pedirlo. ¿Qué quiero que sepan hoy? Cuando no pides, cuando tú no haces un pedido, ya tienes un no. Por lo tanto, cuando tú sí pides, lo único que arriesgas es un sí. Porque el no ya lo tienes.
Cuando tú no te atreves por ignorancia, por X motivo, no te atreves a pedir, tú ya tienes un no. Pero cuando sí lo haces, lo único que arriesgas es un sí. Así que, ¿qué quiero que hagan? Y ya se lo estaba diciendo hace un momento. Quiero que hagas una lista de por lo menos 10 cosas que necesitas. Esto te va a ayudar a crear visión, a saber lo que necesitas, pero también mirando hacia futuro. No solo de la necesidad presente, sino de lo que tú puedes necesitar. Por ejemplo, para un proyecto, para aquellas cosas que estás soñando, que pienses en grande y comiences a hacer una lista y la tengas detallada y eso te permita ver qué es lo que necesitas para cuando venga una oportunidad o venga alguien que te diga, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué es lo que puedo hacer por ti? Tú sepas exactamente, específicamente lo que necesitas y puedas ser efectivo a la hora de hacer un pedido. Así que esa es mi invitación para que te tomes un tiempo de hacer esta lista, por lo menos de 10 cosas que necesitas. No solamente tu necesidad presente, sino desde tu visión, desde lo que anhelas. ¿Qué voy a necesitar cuando esté allá? ¿Qué voy a responder cuando me digan, hey, hay algo disponible para ti? ¿Qué voy a hacer cuando alguien diga, oye, pídeme lo que quieras, ¿cómo te puedo ayudar? Y más importante aún, ¿qué vas a hacer cuando Dios te diga, aquí estoy? ¿Qué necesitas tú? Probablemente Dios, y no lo sabes, probablemente Dios está tocando tu puerta y te está diciendo, hey, yo soy tu Dios, yo soy tu Padre Celestial, yo estoy para cuidarte. Yo tengo cosas para ti. Hay acceso a mí. Pídelo. Pídelo bien, pídelo con fe. Pero si tú no sabes lo que quieres, si tú ignoras tus necesidades, va a llegar el momento que aunque sepas lo que te están ofreciendo, tú no vas a saber qué pedir. Entonces, esto es muy importante que lo comiences a practicar, a saber cuáles son mis necesidades. ¿Por qué? Porque puede ser Dios o Dios usar a alguien para que pueda cubrir esas necesidades. Pero es importante que primero las sepas. Durante esta semana estaremos invitándote a ver el segundo punto donde hoy hablamos de la ignorancia. De la ignorancia es un impedimento para aprender a pedir. En la semana estaremos hablando acerca de creencias limitantes. ¿Cuáles son las creencias que te impiden hacerlo? Así que nos vemos durante la semana y el próximo domingo. Chao, chao.